En el chiste se encuentra la enseñanza, chicas y chicos juntos en la balanza, con estilo vamos a ser innovadores sin miedo a hablar, soñadores, somos soñadores, somos soñadores. Oigan, ¿ya se enteraron del notición del gobierno y la SEP? No, yo no me he enterado, pero ya sé que si tú traes el chisme que es bueno. ¿Qué pasó, Mariana? Pues resulta que el gobierno y la NEM dijeron ya basta. Bueno, no la NEM, la SEP. Y decidieron nombrar algo que se llama la nueva escuela mexicana, que nosotros le podemos decir la NEM. Por eso ya lo tengo aquí en mente, oigan, de tanto que lo escuché, se me quedó, oigan. Se te pega a ti, ¿eh? ¿Nueva escuela mexicana? ¿Y qué es eso, amiga? ¿Una nueva escuela con pupitres nuevos o aire acondicionado? No, hombre, pues fíjate que desde el 2019 reformaron hasta la Constitución, desde los libros hasta la manera de enseñar. Todo esto con la finalidad de que nosotros tuviéramos una educación más justa, más incluyente, desde el entendido del contexto de cada uno de los estudiantes. Órale, o sea que ya no solo se trata de memorizar y de repetir lo mismo, ahora también cuentan las costumbres, cuentan las culturas y las comunidades. Exactamente, haz de cuenta, es eso mismo, porque nosotros ya no vamos a repetir y solamente copiar lo que nos digan, sino que todo va a ser basado en nuestras propias experiencias y vivencias. Órale. Ah, pues a ver si funciona, porque como sabemos, chismes hay en todos lados, incluida la escuela, pero pues, ¿quién se va a encargar de todo eso? No, pues sí, pero, o sea, todos nos vamos a encargar de eso, es decir, desde los padres de familia, nosotros como educadores o futuros, si así lo deseamos, y también como comunicólogos desde nuestra posición y como los propios estudiantes que somos. Es decir, todos intervenimos en este proceso. Suena muy interesante. Suena buenísimo. Claro que sí. La nueva escuela mexicana, donde el chisme también enseña. Quédate con nosotros en este nuevo episodio de tu podcast La Neta del Aula, con las chicas y el chico de la NEM. Nosotros somos Maeli, Mariana y David. Pero ya hablando bien en serio, para que este chisme no se nos quede solo en rumor, hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a ayudar a entender al lujo de detalle todo esto que estamos hablando. ¿Verdad, David? Así es, Mael, y con ustedes les vamos a presentar al maestro Héctor Acosta, quien ha impartido varios cursos acerca de la nueva escuela mexicana y nos va a hablar acerca de sus experiencias y de qué varios desafíos o varias mejoras ha encontrado con este trabajo. En ese sentido, como dice David, ¿podrías contarnos un poco acerca de tu experiencia más allá de los cursos y la docencia? ¿Cómo es que tu experiencia laboral se relaciona con esto de lo que hablamos de la nueva escuela mexicana? Claro que sí, con mucho gusto. Agradecido estar con ustedes. Esperamos aclarar en la medida de lo posible la mayor parte de las dudas que se susciten. Efectivamente, hablar de nueva escuela mexicana es hacer referencia a un nuevo modelo educativo. Y hablar de modelo educativo es hablar, por supuesto, de cambios. Y como ustedes saben, como jóvenes, hablar de cambios no es sencillo. Generan incertidumbres, expectativas. Imaginemos cuántas incertidumbres, expectativas generó un nuevo cambio de paradigma, de pensamiento, de dar forma de dar clases, de materiales didácticos en todos los maestros y maestras del país, en todos los niveles, exceptuando licenciatura. Porque hablar de la nueva escuela mexicana es hablar de una nueva postura desde básico, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Y pues a lo largo de esta temática trataremos de ahondar en las características de la nueva escuela mexicana. Pero de entrada les digo que es un nuevo enfoque, un nuevo modelo educativo que se deriva de una reforma constitucional. Como sabemos, el artículo 3 es el que rige nuestra educación a nivel nacional y de ahí se deriva la Ley General de Educación, a la cual haremos referencia en esta mañana. Qué interesante, la verdad. Sí, y justo por eso que usted nos menciona, también queremos preguntarle desde su experiencia, ¿cuáles considera usted que son los principales aportes de la nueva escuela mexicana frente a los modelos educativos anteriores? Esa pregunta es muy importante porque el contenido nos permite redireccionar a los aciertos de la nueva escuela mexicana. Ciertamente, cuando hablamos de la transición de un modelo educativo a otro, surgen versiones, posturas y opiniones a favor o en contra. Es importante mencionar que el aporte de la nueva escuela mexicana a la estructura,
al sistema educativo mexicano, a los procesos de enseñanza-educación, pues aportan varios elementos importantes. Uno de ellos, hay que decirlo, un enfoque centrado en el humanismo. Hay que recordar que hablar de educación, sin lugar a dudas, es hablar de actividad humana y para humanos. Lo demás sería instrucción. Otro punto importante es el enfoque de largo plazo que no se había suscitado en el país desde el proyecto de Vasconcelos, el plan de 11 años. Ha habido proyectos educativos, pero de mediano plazo, y me atrevo a decir de corto plazo. Entonces, la postura de la nueva escuela mexicana busca implementar una trayectoria 0-23, es decir, partir de la preescolar hasta la licenciatura y encadenar, relacionar todos los niveles educativos para que tengan coherencia y relación entre estos. Otro acierto es el enfoque de una postura crítica que se le busca fomentar al estudiante. El hecho de manejar una transversalidad entre materias, asignaturas, es importante porque le da al estudiante un panorama unificado, holístico, integrador del aprendizaje que va adquiriendo, entre otros factores a ventaja. Es decir, por ejemplo, de estos factores a ventaja y partiendo desde el enfoque ahora que retoman que es el humanismo, ¿cómo es que esta nueva escuela mexicana va tomando forma y pretende que nosotros como futuros docentes o como los mismos docentes que ya están impartiendo clases lo aterricen a sus planes didácticos? Es decir, ¿nos podría explicar en qué consiste y de manera más sencilla cómo cambia la manera de enseñar? Otra pregunta interesante también, lo que le preocupa a todo docente son 3 elementos esenciales. Cómo organizar su clase, es decir, su proceso de planeación. 2, cómo desarrollar su estructura de cada cátedra, es decir, las estrategias didácticas que implementa en cada cátedra, en cada sesión, en cada clase. Y 3, cómo evaluar. Este modelo educativo incide en esas 3 etapas de la enseñanza. Inicio, desarrollo y cierre también le pudiéramos llamar. Al docente le afecta en cuanto a que tiene que contemplar más elementos en su forma de planear de clase. Hoy el docente, bajo este esquema de la nueva escuela mexicana, tiene que considerar, por ejemplo, el contexto de los estudiantes. ¿Cuáles son las características en las cuales estoy impartiendo mi asignatura? ¿Cómo aprenden mejor los estudiantes? ¿Qué condiciones socioeconómicas son las que caracterizan los ambientes del estudiante? ¿Qué factores contribuyen a que aprenda más o aprenda menos? Más allá de la clasificación de los estudiantes, los que aprenden bien o los que aprenden mal. Es decir, contextualizar la enseñanza, aplicarlo al entorno inmediato. Y para eso el docente tiene que conocer el ambiente donde está plantado, el ambiente en el cual se mueven los estudiantes. Y 3, también tiene que conocer nuevas formas de evaluar, no solamente la numérica, la sumativa, sino también hoy, y lo está impulsando en gran manera la nueva escuela mexicana, la evaluación formativa, es decir, la evaluación que busca evaluar precisamente los procesos. Si antes nos evaluaban, Mariana, con la suma 2 más 2 y no anotamos el 4, estábamos mal. Ahora no. Tengo que evaluar también cómo va sumando los elementos. No solamente el producto, sino también todo el proceso. Eso se le llama evaluación formativa. Sí, porque por ejemplo ahí un pequeño comentario, creo que a todos nos llegó a tocar que había ciertas clases o materias en las que nosotros aprendíamos de manera diferente, pero si nosotros dábamos el resultado esperado, a pesar de que fuera el resultado adecuado, nosotros teníamos que apegarnos a un sistema igual. Exacto, así es. Y eso me parece muy positivo porque muchos de nosotros, ustedes como jóvenes, les ha tocado desarrollar muchos procesos. Sin embargo, si el docente se enfoca solo en el producto, desestimará el esfuerzo que hay implícito en cada uno de los procesos. Ese es otro acierto de la nueva escuela mexicana, evaluar o impulsar la evaluación de manera formativa. Uy, ¿ya viste? Entonces no es un cambio solo de forma, sino de fondo. Órale. Y hablando de esto de cambios, ¿cómo es que la nueva escuela mexicana trabaja acerca con estos enfoques interculturales y cambios dentro del aula? Me parece por demás interesante tu pregunta, David, y aquí tendríamos que tocar el otro aspecto, las posibles desventajas. En principio habría que mencionar, válgame la redundancia, los principios de la nueva escuela mexicana, que es el fomento a la identidad mexicana, el respeto por la naturaleza, muchos de los cuales ya conocemos y hemos aprendido a lo largo de nuestro trayecto educativo. Sin embargo, hablar de interculturalidad es algo delicado,
Vivimos sin lugar a dudas en un mundo cada vez más globalizado y más interconectado entre sí. Por tanto, aquí el docente tiene que tener cuidado para retomar aquella parte de la cultura internacional y poder dársela al estudiante en el salón de clases sin que le afecte su identidad nacional. Con esto quiero decir que nuestro sistema educativo tiene que estar abierto a los grandes cambios internacionales, pero apropiarse de aquello que beneficie la educación del estudiante y ser muy selectivo en aquello que le pueda afectar a su formación. Ejemplos podemos dar muchísimos, sin embargo, eso puede ser una desventaja porque le atribuye más factores al docente que considera en su planeación y en su evaluación. Ok, y por ejemplo, en este sentido de que nosotros ya estamos en una sociedad cada vez más conectada y me atrevería yo a decir como más diversa y más abierta a estas diferencias que nosotros podemos llegar a tener incluso como individuos que pertenecemos a un mismo contexto. ¿Cómo la escuela mexicana pretende enseñar desde la diversidad, pero sin que se arme como un relajo en simples palabras? Es decir, cómo entiende el contexto de cada alumno, pero teniendo como una base unificada. Y es precisamente eso, Mariana, lo que plantea la nueva escuela mexicana, tener una base cultural común, es decir, conocimientos que nosotros nos tocó apropiarnos de ellos desde el preescolar, la primaria hasta la universidad. Eso se llama la base común de conocimientos. Pero ¿cómo insertar o cómo integrar a este proceso esa diversidad? Es muy interesante la pregunta. Hoy en día tenemos muchas ópticas o posturas sobre lo que es diversidad. Hablábamos hace un momento del mundo globalizado, donde lo que caracteriza a ese mundo, pues es la diversidad, no solo de lenguajes, de conocimientos, ideas, de climas, de tradiciones, sino diversidad de pensamientos. Entonces ustedes como estudiantes universitarios son una muestra fehaciente de que en esa universalidad de ideas debe de permanecer pues el respeto y la identidad. ¿Cómo integro distintos puntos de vista en mi enfoque educativo? Primero que nada, partiendo de los valores, el respeto, la apertura, escucho, lo respeto, pero también aprendo lo bueno que hay de ello. Hoy en día es importante decirlo, hablar de diversidad también hace referencia a las opciones sexuales. Yo quiero ser muy enfático aquí, en los libros de texto gratuitos. Hay inclinaciones que son sujetas, deben de ser sujetas de análisis por los padres de familia, si realmente le aportan un valor al estudiante o bien son decisiones que el niño no está en condiciones de asumir en algún momento de su edad. Hablar de diversidad, entonces, es hablar, sí, de lenguajes, de culturas, de climas, de tradiciones, pero también de aceptación y respeto. Ok, y en cuanto a la autonomía curricular, ¿realmente considera que los maestros están o cómo pueden ellos adaptar estos contextos a sus aulas o a su forma de trabajar? Excelente, David. Hablar de autonomía curricular no es sencillo, puesto que la Secretaría establece aquellos contenidos a desarrollar. Por tanto, hablar de autonomía curricular en los niveles básicos hasta bachillerato no es sencillo. ¿Qué podríamos hablar? De algo que se le conoce como currículum oculto o formación adicional en las escuelas. Por ejemplo, alguna escuela de Chiapas donde además de la currícula de la malla, el contexto permite que le enseñe quizás alguna actividad de telar, tejido o algo artesanal a los alumnos que fomente esta capacidad de manipulación de la materia o que le inserte con el mercado laboral o con las ventas. Ahí podríamos insertarlo. Por ejemplo, en el caso de aquí de Sonora, y estaríamos hablando, por ejemplo, en alguna escuela que esté ubicada en la costa, con colindancias al mar. Además de la malla curricular, el alumno que pudiera apropiarse a través de la enseñanza del docente, alguna actividad de análisis pesquero, turístico, etcétera, etcétera. Y ahí estamos cubriendo lo que la malla curricular exige, más el entorno, ¿verdad? Así es. Es decir, en este sentido, nosotros volvemos a recapitular la importancia de entender el contexto de cada uno de los estudiantados y también entender el contexto general donde nosotros nos estamos desarrollando. Pero también una duda que me surge es, nosotros sabemos que la nueva escuela mexicana, la NEM, está dividida por diferentes ejes articuladores, igual como aquí lo van a poder observar.
podemos destacar diferentes áreas. No sé si también nos pudiera recapitular un poquito de cada una de ellas, porque sabemos que estamos tocando pues temas muy diversos, pero que también es importante tener pues más contexto, un poco más profundo de lo que trata. Me están lanzando preguntas muy desafiantes, pero muy interesantes, por supuesto. Hablar de ejes articuladores es hacer referencia a lo que les mencionaba hace un momentito de la transversalidad. ¿Qué es transversalidad? Su nombre lo indica. El observar las asignaturas, independientemente del nivel donde estemos analizando, primaria, secundaria, preescolar o media superior, con una relación que las intersecta entre sí. Es decir, si habláramos, por ejemplo, de pensamiento matemáticos o de matemáticas, ¿cómo lo relacionamos, por ejemplo, con física o química? Hemos de hablar una línea conductora entre las asignaturas para que el estudiante asocie lo que se va aprendiendo con el resto, es decir, que no aprenda solo una asignatura de manera aislada. Por ejemplo, hablar de vida saludable, ¿qué implica? Hablar de hacer ejercicio, de alimentarse bien, de tener buenos hábitos, y ahí que va implícito. Va la nutrición, la física, la química, el deporte y la matemática para calcular las calorías, por ejemplo. Si habláramos, por ejemplo, de la historia, ¿cómo la pudiéramos relacionar? ¿Dónde sucedió un hecho histórico? Ahí estaremos hablando de geografía. ¿Y cuántas personas se involucraron y cuál fue el gasto económico en ese suceso? Ahí estaríamos hablando, por supuesto, de la socioeconomía. Y así como hay ejes conectores entre cada una de las asignaturas, esos son los ejes articuladores, que articulan el contenido de todas las asignaturas o materias para que el estudiante tenga un aprendizaje mucho más global y más generalizado. Espero estar siendo claro hasta aquí con la pregunta. Sí, claro. Mucho más completo, es decir, que esa esfera logre englobar todos los conocimientos desde un aspecto aterrizado, ¿no? Exacto, y por ejemplo se me ocurre un estudiante de comunicación que esté preparando algún trabajo en preparar alguna entrevista. ¿La entrevista qué implica? La logística, el gasto, la cuestión de organizar el tiempo, los costos, las relaciones públicas, la redacción, la lectura, y todo eso está conectado con ejes transversales. Y díganos, Héctor, ¿qué retos o desafíos podían encontrarse dentro de la implementación de la nueva escuela mexicana en las aulas y en los profesores y todo eso? Perfecto. Como cualquier otro cambio, David, compañeras, el cambio invita al conocimiento de la incertidumbre o a la adaptación. El reto que implica la nueva escuela mexicana hoy en el sistema educativo mexicano, en primer lugar, es la adaptación del docente. El docente mexicano ha transitado por muchos modelos educativos que le han obligado a adaptarse y a adaptarse de manera rápida. Hace meses, podemos decir, para no decir años, el docente mexicano hablaba de un modelo educativo basado en competencias que todavía se menciona. Entonces, el docente implica ajustar su práctica. Insistimos, aquello que le preocupa al docente, adaptarse a nuevos formatos de planeación de clase. Porque el docente mexicano, y hay que decirlo aquí en paréntesis, necesita convencerse más de que la planeación es para apoyarse él y verla no como una herramienta fiscal, que disfrute planear la clase para que vaya y disfrute dar la clase. Entonces, uno de los principales retos es la adaptación y la resistencia. El docente también se carga con actividades administrativas, tiene que planear, tiene que evaluar y además tiene que atender a papás cuando los haya y dar respuestas a sus autoridades. Y el reto es que el docente conozca realmente su entorno para que lo integre en las aulas y que haga de esa clase una clase con una experiencia vivencial y que transite de la clase tradicional, alejada de la realidad de los alumnos, a una clase situada y significativa de acuerdo al entorno que ven los estudiantes. Por mencionar algunos, ¿no? Y por ejemplo, sabemos bien que la nueva escuela mexicana pues está tentativamente orientada a tener pues nuevos enfoques, nuevas estrategias y que todo esto sea muy positivo para la nueva estructura educativa que se va a tener. Pero ¿cuáles serían estas pues aspectos o acepciones que usted identificaría como negativas? Como negativas. Yo hablaría en principio de la escasa preparación del docente. Estamos hablando, hace un momento le platicaba aquí también a David de la necesidad de adaptación del docente,
pero con esa necesidad de cambio también tienen necesidad de acompañamiento por parte de la autoridad. Vemos docentes en toda la República que tienen una vocación muy linda, muy aceptada por dar clases. Sin embargo, requiere reforzar esa capacidad, esas eh, técnicas, instrumentos y herramientas, esa artillería que él debe disponer para dar sus clases. Número uno, el docente necesita capacitarse de una manera constante. Lo único que no cambia en la educación y en otros sistemas es que todo cambia. Y la educación es muy dinámica, por tanto, el docente tiene que renovar sus estrategias y sus capacitaciones de una manera constante y gratuita. Porque sí es cierto que hay capacitaciones muy buenas a nivel nacional e internacional, pero el docente tiene que disponer de una manera gratuita y disponible para él. Y en número dos, contemplar las organizaciones al interior de las escuelas. Es decir, voy a ser directo, los sindicatos. Que los sindicatos permitan que el docente acceda a más cursos. Es decir, que los sindicatos estén para apoyar y no para coaccionar las iniciativas. Y número tres, un acercamiento de la autoridad educativa con las escuelas, con los docentes e integrar a los padres de familia. Si el padre de familia y la familia no está en la fórmula de educación, solamente está el profesor y la autoridad, no va a funcionar. El padre de familia tiene que ser consciente de que la primera escuela es en casa y el segundo hogar es en la escuela, cuando hay comunicación y relación entre ambos factores. Ok. Y una pregunta un tanto peculiar, me atrevería yo a decir. Sabemos bien que nosotros somos futuros comunicólogos, estudiantes de ciencias de la comunicación, pero usted como experto en lo que compete a la nueva escuela mexicana, ¿cómo considera que nosotros pudiéramos repercutir en lo que son los ejes articuladores y toda la nueva estructura que pues nos presenta y nos expone la nueva escuela mexicana? Es decir, ¿cuál sería nuestro papel como comunicólogos dentro de la nueva escuela mexicana o cómo podríamos convergerlo? Esa es una pregunta muy acertada desde la óptica del joven estudiante universitario. Si bien es cierto, la nueva escuela mexicana todavía no permea a nivel licenciatura, pero sí es una aspiración para lograr aquella secuencia que mencionaba al principio 0-23. Una educación bien integrada desde los 0 años, desde el maternal hasta la licenciatura y, ¿por qué no, a las maestrías? Quiero ponerles un ejemplo, miren, de los estudiantes antes del nivel que ustedes están desarrollando en licenciatura, los estudiantes de media superior. Es el nivel que más estudiantes expulsa en el país. Al año, entre 400,000 y 600,000 estudiantes dejan la prepa. Entonces, ustedes son triunfadores porque han logrado transitar esos desafíos que implican el abandono escolar y ya están en el grado de licenciatura. Y esperemos, Dios mediante, que lleguen maestría y doctorado también ustedes. Entonces, la pregunta incide en cómo pueden incidir ustedes en esos ejes articuladores, en ese conocimiento, y voy a ser muy enfático en esto. Ustedes pueden ser portadores de propuestas con aquello que sus planes y programas de estudio adolecen. Es decir, aquí perdónenme lo anecdotario, pero yo recuerdo un compañero mío de economía que decía, en la carrera me faltó aprender eso y el mercado me lo está exigiendo. Hoy en día, mientras ustedes son estudiantes, han detectado qué materias o qué fortalezas y habilidades requieren más. Entonces, a la autoridad educativa podemos ser portavoces de eso que necesitan reforzar sus planes y programas de estudio y que el mercado de trabajo también lo está pidiendo. Es decir, aquellas áreas donde crean que necesitan más reforzamiento, herramientas, instrumentos, no solamente infraestructura, pero aquello que necesiten reforzar ustedes, plantearlo a la autoridad educativa. Es aprovechar los foros, los espacios. Este es un espacio de reflexión muy saludable, pero habrá otros en la ciudad, en la entidad o en la república, donde ustedes puedan decir, esto necesita mi currícula en licenciatura para salir más preparado y más reforzado, por ejemplo. Y lo otro es integrarse con actividades de la sociedad, porque la sociedad en sí misma es un instrumento que nos va a ir dirigiendo sobre lo que necesitamos reforzar en nuestro trayecto educativo. Pues muchas gracias, Héctor, por darnos esta plática acerca de cómo funciona la nueva escuela mexicana dentro de estos ámbitos educativos. Al contrario, gracias a ustedes, yo encantado de compartir esto que nos une, que nos transita y espero haber sido
de utilidad y aportación para ustedes y para el auditorio que escuche. Muchas gracias. Fue de mucha utilidad la información que nos brindó. Encantado. Pues bueno, igualmente agradeciendo como mis compañeros aquí en el podcast y esperamos que si bien este es el comienzo de una gran temática, que sea de buen, que sea de beneficio para ustedes quienes nos escuchan y que contribuya a su conocimiento también, pues sabiendo que nosotros tampoco somos expertos en el tema, pero aspiramos a tener pues más aprendizajes a la par de ustedes también. Bueno, pues después de esta plática que tuvimos con Héctor, la verdad, a mí sí me gustó bastante porque el hecho de que la nueva escuela mexicana no solamente sirve como una implementación más de lo educativo, sino que también se trata de que está bastante bien implementado en cómo funciona dentro tanto de las personas que ya tienen esos conocimientos, como de las personas que aún no han aprendido y que quieren estar dentro de estas aulas para aprender y todo eso. A mí sí me gustó, no sé qué opinan ustedes. Es decir, yo lo entiendo como si la educación lo hubiéramos tenido en blanco y negro y ahora todo pasó a color. Es decir, como la flor que nos presenta la nueva escuela mexicana es muy interesante porque ahora podemos ver muchísimo más el contexto y no solamente encerrarnos en aprender fórmulas, en memorizarnos todo lo que a lo mejor un profesor nos pretende enseñar y mostrar, sino que ahora lo podemos entender desde nuestro contexto y cuál es la importancia que tiene en nuestro desarrollo y en lo que hacemos diariamente. Sí, yo entiendo que ya no se trata de que todos aprendan lo mismo y al mismo tiempo, sino de que cada quien encuentre la manera, el proceso adecuado a su forma de ser, con respeto y en comunidad también. Claro, y eso creo que es muy interesante porque aquí se marca esto, que la NEM es para todos, para que todos aprendan y que todos quepan, porque esa es la finalidad principal. Exacto, porque ya que como todos sabemos, somos comunicólogos y nuestro objetivo es enseñar este mensaje para que todo el mundo entienda dentro del aula. Bueno, ya lo saben. Por ahora nos complace concluir este primer acercamiento con la nueva escuela mexicana. Nos toca ahora cerrar las puertas del aula, pero nos vemos pronto para seguir con esta plática. Así que no olviden llegar a tiempo al aula la próxima clase. Adiós, nos vemos. Muchas gracias por vernos. En la clase todos atentos, Mariana empieza a preguntar. Mael escribe rápido, mientras David quiere interrumpir. El ambiente está cargado, las risas no van a parar. Los secretos flotan en el aire, eso es lo que hay que escuchar. El chisme en el aire, qué emoción. Ya terminaron. Vámonos a lonchear.